Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que crecieron rodeados de medios audiovisuales los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Natural Born Killers de Oliver Stone. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y me acompaña como siempre mi amigo y hermano del alma Fernando Sefink para conversar sobre lo que más nos apasiona en la vida, el cine. Recientemente, en el episodio 21 de esta temporada, platicamos largo y tendido sobre Quentin Tarantino. Y es que en este canal ya hemos abordado casi toda su filmografía, pero nos dimos cuenta de que hay un grupúsculo de películas escritas por él que no han tenido aún su capítulo y decidimos poner manos a la obra, comenzando con Natural Born Killers, una cinta de 1994 dirigida por Oliver Stone y que es también la que tiene el infame logro de haber sido repudiada por el cineasta de Knoxville, Tennessee. Cuando Tarantino triunfó con Reservoir Dogs en 1992, su popularidad creció exponencialmente y logró vender 2 guiones que había escrito incluso antes de Reservoir Dogs. Uno de ellos fue True Romance, que acabaría dirigiendo Tony Scott y del que hablaremos en nuestro próximo capítulo. Spoilers. Y el otro fue Natural Born Killers, una historia sobre una pareja de recién casados que empieza de improviso una matanza masiva a la Bonnie y Clyde. Este guión fue comprado primero por Jan Hampshire y Don Murphy por 10,000 miserables dólares, y estos lo revendieron a Warner Brothers. Oliver Stone tomó el proyecto y lo hizo suyo, reescribiendo casi toda la historia, manteniendo la mayoría de los diálogos, pero desviando el enfoque de la historia, que ahora sería una crítica política al poder potencialmente totalitario de los medios de comunicación y la trivialización de la violencia en los mismos. Qué oración tan larga escribí, qué barbaridad. La historia fue cambiada a tal grado que, siguiendo las normas del sindicato de guionistas, Tarantino recibió el crédito de historia de solamente. El cuento de Tarantino y su relación con esta película es un melodrama poco relevante. Lo cierto es que nunca ha visto la película y le dolió más de lo que inicialmente quiso admitir. También es cierto que la película tiene mucho valor cinematográfico y quizá nunca sepamos cómo habría sido la versión de Tarantino. Le di una ojeada superficial al guión que está en línea y lo más notable es el enfoque crítico a los medios, que es una muy clara firma de autor de Stone, y el montaje visual lisérgico y extravagante. Precisamente por estas decisiones creativas de hacer que la narrativa visual fuera tan extravagante y multiformato, aunque el rodaje normal fue de 56 días, la postproducción duró 11 meses. Según datos obtenidos del audio comentario del DVD, el director dice tener más de 3,000 cortes, que en esa época era algo insólito. Estamos en la época previa a los montajes acelerados que el mismo Tony Scott llegó a hacer en sus películas. Eran insólito ver tantísimos cortes. Y bueno, pues Oliver Stone se apoya en el trabajo de su fotógrafo, el estadounidense Robert Richardson, que tiene un currículum amplísimo. Quizá lo recuerden por películas como JFK, que es una película de 1992 dirigida por Oliver Stone, que le mereció el Oscar y que ya abordamos en el capítulo 30 de la quinta temporada de este podcast.
También trabajó para Scorsese en El Aviador en 2004, en Hugo en 2011, obras que también le valieron el premio a la Academia, perdón, el premio de la Academia. Este cinefotógrafo ha trabajado con Tarantino y su trabajo es generalmente grandilocuente. Por ejemplo, podemos citar The Hateful Eight de 2015, Once Upon a Time in Hollywood de 2019, Django Unchained en 2012, Inglourious Basterds 2009, los dos volúmenes de Kill Bill en 2004 y 2003 respectivamente, digo al revés, 2003 y 2004 respectivamente. Es un director que está acostumbrado a los grandes formatos. En Natural Born Killers, para lograr un estilo visual psicodélico, se utilizaron muchas técnicas, algunas análogas y otras más modernas. La retroproyección, el sándwich, los trucos de imprenta, y sí, también hay trucos digitales y animación. Hay tomas a color, otras a blanco y negro, unas más son animadas, se yuxtaponen a la fotografía principal fragmentos de anuncios reales, incluyendo el anuncio de los osos polares de la Coca-Cola, empresa que dio el permiso sin saber muy bien de qué iba la película y que en el acto se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. En este frenesí, el director toma elementos de la televisión tradicional y los parodia con lujo de violencia. Vemos tropos característicos de la sitcom, parodias de shows como I Love Lucy, pero en circunstancias escandalosas cargadas de morbosidad. Hay momentos en los que Stone nos intercala fragmentos de la realidad tan malsanos que nos cuestionamos cuál es la parodia, al tiempo que somos testigos de la psicosis de los personajes principales, los proverbiales asesinos por naturaleza. El director inserta casos de crímenes reales como el de O.J. Simpson, el de los hermanos Menéndez, que más allá de escandalizar a la sociedad, que sí escandalizaron, pero aún más, la engatusó y la mantuvo pegada a la televisión como si se tratara de simple entretenimiento. Mickey y Mallory Knox son personajes que no tienen redención, que están más allá del perdón. Su crueldad, egoísmo, completa falta de arrepentimiento y desdén por la vida humana contrasta con su enorme carisma. El director nos demuestra que aun cuando sabemos que estos son los malos y que no hay ninguna razón para esperar de ellos piedad o redención, sentimos simpatía por ellos. Lo que es peor, los personajes que representan la fuerza opuesta son tan desagradables y antipáticos que queremos que fracasen. Esto es porque no hay en esta narración personajes redimibles. Los policías, asesinos y periodistas son retratados en la misma luz. En todo caso, Mickey y Mallory al menos son honestos y reconocen que son bestias sin control. El reparto es de un nivel indiscutible. El director se supo rodear de gente loca, de actores que tienen fama, o la mayoría al menos, de vivir al extremo. Woody Harrelson cuenta que este fue el primer rodaje en el que él era el menos intenso y extremo. Eh, Tenemos a Juliette Lewis en el papel de Mallory Knox, un personaje que le queda perfecto. Con su carita de ángel y su natural sensualidad nos provoca a la vez seducción y miedo. El antes mencionado Woody Harrelson, que ya era un actor de carrera en 1994, encarna a Mickey Knox, un joven de clase baja, sin educación, sumamente carismático y desquiciadamente enamorado de su esposa. Ambos tienen una química maravillosa que destaca en pantalla. A este reparto se integra Robert Downey Jr. En lo personal, yo tengo una relación de amor y odio con él. Por un lado, escoge películas muy buenas y la verdad es que se compromete mucho con sus papeles. Sin embargo, tengo siempre la sensación de estar viendo el mismo papel, no más que le sube y le baja la intensidad. Algunas películas memorables de él me hacen perdonarlo y recuperar la fe, pero luego hace payasadas como Sherlock Holmes y vuelve a caer en desgracia.
Esta es una de esas películas que me regresan la fe en él. Wayne Gale es el personaje secundario más importante de la película y sin arrojar spoilers es decisivo para el cierre del último acto. Downey Jr. consigue construir este personaje que es sumamente desagradable, pero del que llegamos a sentir mucha lástima. Representa todo lo que la película critica, pero al mismo tiempo es el testigo que nos permite entender la feroz crítica del director. Ya ni hablar de la pléyade de estrellas que apoyan esta historia. Yo destacaría primero a Rodney Dangerfield y Eddie McClurg en los papeles más desagradables de la cinta, los papás de Mallory. Tenemos a Tom Sizemore interpretando al detective superestrella asesino serial Jack Scagnetti, a Tommy Lee Jones como el desagradable y repugnante alcaide Dwight McCloskey, y así sigue la cosa. ¿Es esta una película curricular con la que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que definitivamente dejó una marca y cuyo montaje frenético y psicodélico hizo historia cinematográfica, con perdón de Tarantino? Personalmente, este fue mi primer Blu-ray, el primer Blu-ray que compré, y es una experiencia deliciosa verlo en alta definición, pero naturalmente debe haber sido, porque esta sí no la pude ver en el cine, yo estaba muy joven y no hubiera podido entrarla a ver, pero debe haber sido una experiencia increíble haberla visto en pantalla grande, y pues lo más cercano a eso es verla en 4K, en la pantalla más grande que pueda. Vamos a escuchar ahora los comentarios de mi compañero, hermano del alma, Fernando Sefink, sobre la experiencia personal viendo Natural Born Killers. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan, muchas gracias por esta excelente introducción. Me la pones muy difícil para comentar esta película porque has dicho muchísimo, has dicho realmente, pues, eh, mucho de lo que hay que decir sobre el estilo. Realmente no me queda más que repetir algunas cosas, como lo interesante que es este montaje de más de 3,000 cortes, que como bien tú dices, definitivamente era algo raro en esa época. Definitivamente no existían muchas películas con esa cantidad de cortes, y Oliver Stone fue uno de los cineastas hollywoodenses que empezaron a meter esa tendencia. Después, como tú también lo mencionaste, vendría Tony Scott y vendría Michael Bay y hasta Steven Spielberg con el Salvando al Soldado Ryan. Empezaron con estas películas hiper rápidas, hiper kinéticas, vertiginosas, con un montaje tremebundo. A mí me llama mucho la atención lo que dijiste, que el rodaje duró 56, me parece, 56 días, me parece que dijiste, y me sorprende muchísimo porque es una película que parece que se llevó mucho más tiempo de rodaje. Sin embargo, cuando nos dices que la postproducción se llevó 11 meses, es cuando me cae el 20 y es cuando a mí me queda claro, y es cuando las piezas del rompecabezas encajan, y es que todos estos elementos que tú nos mencionas, la retroproyección, esta como parodia, este como formato de sitcom eh, que nos maneja, los cambios de color, a veces blanco y negro, a veces a color dentro de una misma escena, los cambios de repente estamos viendo a través de las cámaras de televisión que están grabando a los personajes. De repente vemos la animación, una simple animación que sirve como ilustración de lo que estamos viendo, que me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que hace Oliver Stone en Any Given Sunday con la película de Ben Hur. Hay una
plática, que es una discusión entre dos personajes, pero que está acompañada de escenas de Ben-Hur, de la versión con Charlton Heston, y esas pequeñas tomas de Ben-Hur ilustran lo que está pasando emocionalmente, psicológicamente en la conversación entre estos dos personajes. Y me parece que eso hace esta animación en el tercer acto de la película, como ilustrar lo que realmente está pasando, ¿no? Cuando una mujer está golpeando a un, no sé, a un guardia de seguridad, me parece, del reclusorio, y realmente lo que es, la animación nos muestra otra cosa, nos muestra quién realmente es más grandote, aunque la mujer físicamente es más chiquita, en la animación ella es la monstruosa. También, por ejemplo, cuando están este hombre nativo americano, el montaje es vertiginoso, es rapidísimo, es un tanto caótico cuando están drogados, todos estos recursos que utiliza Oliver Stone para hacernos meternos en la mente de los personajes. Yo siento que es una manera de hacernos, en cierto modo, entrar en este estado psicótico al sentirnos tan abrumados por esta marea de imágenes, esta marea de cambios de color, cambios de, por ejemplo, o incluso efectos especiales como cuando la bala va avanzando y la cámara va justo atrás de la bala y de repente la bala se detiene frente al personaje de la mujer a la que va a matar unos segunditos y después se impacta contra el cráneo de esta mujer. Ese tipo de cosas es comprensible, creo que es totalmente comprensible que se hayan llevado 11 meses en la postproducción, porque sí, realmente el montaje es lo que hace que esta película sea tan peculiar. En su momento yo sí me atrevo a decir que en su momento este estilo cinematográfico visual y auditivo rompió esquemas. Yo sí lo considero innovador a Oliver Stone en ese sentido. Y pues respecto al guión de Tarantino, pues sí, definitivamente que él lo ha dicho un sinfín de veces. No respetaron tal cual el guión como yo lo escribí, lo modificaron tanto que yo preferí que mi crédito fuera basado en una historia pero no un crédito de guionista, porque los guionistas fueron otros. Realmente es como si hubieran adaptado una novela o un cuento. Y, y sí, y me parece muy destacable pues que Oliver Stone no, pues no se tentó el corazón. O sea, Tarantino después en una entrevista con Charlie Rose, yo lo escuché decir que en su momento varias personas de Hollywood se acercaron a él y le dijeron, es que esto pasa mucho, es que esto en Hollywood pasa mucho, le compran un guión a un guionista, valga la redundancia, a un precio de risa, como ya nos dijo Paquito, $10,000. Después se los venden a un gran estudio y llega un director grande que tiene más poder, que tiene mucho, que tiene poder, porque el guionista aquí tenía cero poder, y lo cambia y lo modifica por completo. Y eso se lo dijeron a Tarantino. Y Tarantino, en la entrevista con Charlie Rose, dijo, a mí no me hacen eso. O sea, yo sé que es una práctica común en Hollywood, pero a mí eso no me lo hacen. Entonces, pues sí, prefirió poner su crédito de basado o inspirado en una historia y como dice Paquito, nunca ha visto la película, nunca ha visto la película. Yo escuché una anécdota de la voz del propio Oliver Stone, pues que dijo que Tarantino tenía una actitud negativa hacia su persona, no solo hacia la película, sino hacia su persona. Y en la época en la que se estrenó la película y etcétera, dijo que Tarantino cuando tenía 30 años, 32, 33, le parecía un joven demasiado arrogante
Y conforme pasaron los años, yo creo ya habían pasado más de 10 años, en algún momento, y no recuerdo las circunstancias, pero Oliver Stone y Tarantino se sentaron a platicar. No sé si fue en un festival, no sé, fue en algún lugar, en algún bar, restaurante, y Oliver Stone le dijo, creo también a Charlie Rose, no estoy seguro, le dijo, me encontré con un hombre mucho más sensato, mucho más razonable y maduro, platicamos muy bien, platicamos muy a gusto, no se habló sobre Natural Born Killers, hablamos sobre otras cosas y creo que me dio gusto ver a Tarantino madurar. Y esa anécdota se me hizo interesante. Yo, pues también, yo esta película es una más, así como Reservoir Dogs, así como Pulp Fiction y así como True Romance, de la cual vamos a hablar en el próximo capítulo. Yo no las vi en el cine, ninguna de las cuatro. Yo también vi Natural Born Killers, ya sabiendo quién era Tarantino, creo que ya había visto Perros de Reserva y Pulp Fiction. Y renté la película, me encantó. Para mí era una película de Tarantino porque ni siquiera tenía muy claro quién era Oliver Stone, hasta que ya poco a poco me fui enterando. En ese tiempo, pues por supuesto que no había tanta difusión ni tanta información, pero pues ya me fui enterando de que Tarantino nunca estuvo a gusto con la película, que ni la vio. Pero también es una película que no la vi en el cine, desafortunadamente, la vi en VHS, pero que es un asalto a los sentidos. Pero bueno, voy a devolverle el micrófono a Paquito y me reservo los otros comentarios para la segunda participación. Gracias, Fernando. Qué buena anécdota esa que no me la sabía yo. Yo me quedé en que pues Tarantino detestaba a Oliver Stone y que pues sobre todo siempre he pensado que es un rasgo de carácter desagradable en Tarantino, que es muy, muy inflexible en esas opiniones. Y pues no es perfecto, es una persona con sus defectos y virtudes, y una de sus defectos es que se cree mucho. También es que esa autoconfianza es la razón por la que ha llegado a donde ha llegado y es la razón por la que hace un cine tan especial, tan suyo y tan logrado. O sea que es un defecto y una virtud al mismo tiempo, pero yo pienso que la versión de Tarantino no podía ser mejor que la de Oliver Stone, porque si vemos el cine de Tarantino posterior, si vemos, por ejemplo, Natural Born Killers y después vemos Death Proof, perdón, si vemos Kill Bill y después Death Proof, más o menos por ahí, por ese tono era que quería hacer Natural Born Killers. Y la verdad es que no necesitamos una película así de Tarantino. Es más, él ya había decidido no dirigirla. Él había decidido ya no dirigirla, por eso la vendió y por eso decidió, y vendió True Romance también, porque también había decidido que ya no la iba a hacer. Entonces, pues es como si terminas con una novia y después te enojas porque ella anda con otro. Es que no tienes mucho, no tiene mucho sentido el berrinche. Yo creo que sí, pues sí se vale decir, no, sabes qué, quita mi nombre de los créditos porque no me gusta el resultado, pero pues ni vio la película, entonces siempre he pensado que es un poco un exceso de su parte. Porque Asesinos por Naturaleza a mí siempre me ha parecido que es una película lograda. Es una película que tiene la visión política del autor, como todas las películas de Oliver Stone. Cuando hablamos de JFK ya lo dijimos, él tiene una visión política y la defiende y es abiertamente izquierdista, pero de la izquierda más recalcitrante y conservadora, lo que pues suena como que suena un poquito extraño, pero así es, ¿no? Él es una persona que apoya a Vladimir Putin y a Chávez y a los grandes dictadores de la izquierda recalcitrante de América Latina y del mundo. Entonces es una persona que tiene como muy clarita
su visión totalitaria del mundo. Pero en esta película justamente lo que hace es criticar el inmenso poder y el régimen casi totalitario que puede llegar a tener los medios de comunicación, que son los que nos dan la narrativa y que un público no educado, como somos la mayoría, tiende a creer y a tragarse. Es un poco el famoso, el montaje audiovisual que hacen los medios de la realidad. Entonces uno está en el frenesí de uno se pierde, perdón, en ese frenesí del sensacionalismo, lo que alguna vez fue sumamente criticado y que fue considerado un periodismo de segunda categoría, que es el de la nota roja, el de periódicos como el Alarma, que se hicieron famosos por mórbidos y escandalosos y no por ser periodismo pues de calidad, aun cuando gracias a ellos cayeron las poquianchis. Pero me refiero a que esta narrativa que te da los medios, pues es peligrosa. Claro que también es peligroso no darse cuenta que Natural Born Killers es una película y que también es una narrativa. Entonces, lo que la película nos quiere enseñar es que ni siquiera la misma película que estás viendo en ese momento debes tomártela con, con absoluta certeza, porque incluso su crítica está velada por un filtro audiovisual. Entonces, cuando tú ves a Mickey y a Mallory Knox y te caen bien y hasta quieres ser su amigo y te das cuenta, güey, si estuvieras con ellos, lo más probable es que acabaras muerto, porque ellos no tienen ninguna empatía por un ser humano que no sean ellos mismos. Entonces, caen bien porque Woody Harrelson es muy simpático, caen bien porque Juliette Lewis es muy sensual, muy bonita, ha hecho muchas películas con diferentes papeles y siempre tiene este halo de sensualidad extraña, porque además no es una belleza común, no es una belleza común, no es una Scarlett Johansson, y son personajes que te engatusan. Y como digo, la película tiene su propia narrativa, porque todos los policías son gente sumamente desagradable. Y ese es el chiste. Sale Tommy Lee Jones con un bigote repugnante, de un porn stash que le llaman en Estados Unidos. Y de repente pega de gritos y salen bolas de baba, porque es asqueroso, porque eso es lo que el director quiere que sientas, que te caiga gordo el alcaide de la prisión, que es el que tiene a los dos asesinos bajo la cárcel para que la gente, los ciudadanos normales, vivan en paz. Y ves al Scagnetti y es el policía que todos admiran porque detuvo a un asesino serial y porque escribe libros y es famosísimo, y es un asesino repugnante, es una persona peor que Mickey y Mallory Knox. Entonces, la misma narrativa de la película, pues nos va enseñando que hay que cuidarse de los medios porque nos manipulan muy fácilmente. Y es una lección, es una lección. La película tiene también sus momentos espirituales porque pues Oliver Stone es hippie, entonces pues está todo el momento en el que el indio está tratando de exorcizar al demonio y de todos modos van y lo matan y hay una secuencia súper surrealista con unas serpientes. Todo eso, pues es parte del viaje, es parte del discurso, pero pues no deja de ser nada más como una especie de servicio al director.
Ahora, a mí me fascinaba el uso de diferentes medios, porque filmó en VHS, filmó en High 8, filmó en 16, en 35, en 3/4, de todos los formatos que pudieron, con cámaras de todo tipo, y hacen un montaje, un collage, y yo creo que esta película tiene ese estilo, ¿no? Un estilo visual como de collage. eh, eh, que a mí se me hace muy original y que es difícil que funcione bien, porque casi siempre termina pareciendo video de MTV. Y en este caso no se ve así, se ve como una propuesta visual, porque justamente la tesis es sobre los medios, ¿no? Entonces, como el propósito de la película es criticar a todos los medios, pues ahí tiene mucho sentido semiótico, ¿no? Utilizar diferentes formatos. Yo esta película primero la vi en VHS, en pantalla 4:3, y ya cuando pude verla bien, de verdad bien, fue cuando la vi en Blu-ray, en 16:9, y es como yo recomiendo ver. Desgraciadamente hay muchas películas que ya es muy difícil encontrar. Justamente estábamos conversando de que para True Romance yo quería volverla a ver y no pude conseguir en ninguna plataforma True Romance. Es decir, si no recurre a uno a piratería, está muy difícil poderla ver. Entonces, pues ahí también hay un comentario sobre la disponibilidad de muchas obras que uno pensaría que son básicas y que deberían de estar en cualquier videoclub que se respete. Pero bueno, pues voy a escuchar los últimos comentarios de Fernando a esta película. Me interesa sobre todo saber qué opina sobre la redacción del guión que él sí leyó completo. Yo nada más le di una ojeada y pues porque él ha leído todos los guiones de Tarantino y me gustaría, si él puede, que nos platique sobre este tema. Por lo pronto, yo le devuelvo el micrófono a Fernando. Muchas gracias, Paquito. Híjole, ¿qué crees? Aquí sí te voy a quedar mal porque he leído los guiones de Tarantino a partir de Kill Bill hasta The Hateful Eight, porque él lo mismo los suelta, lo permite que se suban al internet, incluso antes de rodar la película, pero este guión perdón, de Natural Born Killers no lo leí. Lo tenía yo en mi computadora y fue la misma versión que tú me pasaste hace apenas unos días, pero lo tenía yo en la compu hace 20 años, yo creo, pero nunca lo leí. Entonces aquí sí les quedo mal, pero sí, sí, al igual que tú le di una ojeada, al igual que tú. Y sí, me di cuenta de que no, o sea, de que pues ese énfasis de Oliver Stone en hacer una crítica muy específica de los medios de comunicación, de cómo nos manipulan, de cómo pueden hacer ver como héroes a dos asesinos despiadados sin redención, como bien lo mencionas, no estaba en el guión original de Tarantino, no era su énfasis. Sí existía el personaje de Robert Downey Jr., Wayne Gale, el periodista, pero no era ese el énfasis. Este, yo lo que sí puedo decir es que hay una anécdota muy interesante que contó Tarantino respecto a cómo surgió la idea de esta película. Y lo escuché hace no mucho tiempo en una entrevista, él dijo que Natural Born Killers era una metaficción dentro del guión de True Romance o True Romance. El personaje protagonista de True Romance llamado Clarence Worley, que es un geek, es un nerd, es Tarantino, básicamente, un alter ego de Tarantino que trabaja en una tienda de cómics en vez de en un videoclub, que es fanático de los cómics, fanático de Elvis Presley, fanático de las películas de Kung Fu, de Sonny Shiva, fanático de John Woo, al igual que Tarantino.
en la versión original de True Romance, y esto lo dijo, él menciona que eso solo lo leyó Roger Avary, su amigo con el que escribió, con el que coescribió parcialmente Pulp Fiction. Tarantino dijo que la primera versión de True Romance solo la leyó Roger Avary, y en esa versión existía dentro de la película un guión que Clarence Horley, este protagonista geek, aspirante a guionista, estaba escribiendo, y ese guión era Natural Born Killers, sobre dos asesinos románticos, digamos, despiadados, y que durante la película de True Romance se suponía que íbamos a ver cachos, pedazos de este guión que estaba escribiendo Clarence Worley, así como tipo en Watchmen, que vemos pedazos del cómic que está leyendo un niño. Así se suponía que íbamos a ver pedazos del guión que estaba escribiendo Clarence dramatizados en la película. Había escenas de Natural Born Killers dentro del guión de True Romance, pero Roger Avary y Tarantino lo analizaron y llegaron a la conclusión de que sería demasiado, de que la película duraría demasiado y de que sería un distractor. Entonces decidieron hacer al personaje de Clarence un simple entusiasta, un simple fanático del cine, fanático de los cómics, de la música, pero le quitaron su faceta de artista. Sin embargo, Tarantino se quedó con esa cosquilla de esa historia de Natural Born Killers, de Mickey y Mallory Knox, los asesinos tipo Bonnie and Clyde. Entonces, después de escribir True Romance, escribió Natural Born Killers y dijo, vale la pena. Entonces, me hace muy interesante cómo una metaficción se convirtió en una ficción. Y también se me hace muy interesante lo que dijo Paquito de que coincido plenamente contigo cuando dices que para qué llora o para qué se enoja, para qué se pone tan soberbio si él decidió no dirigir Natural Born Killers. Como tú bien dijiste, él ya había hecho Perros de Reserva, ya era famoso, y Tarantino confesó, declaró varias veces que a él los grandes estudios le ofrecieron dirigir tanto True Romance como dirigir Natural Born Killers por la fama que tenía después de Perros de Reserva. Y Tarantino les dijo que no a ambos. Y la explicación que dio Tarantino me parece muy congruente. Dijo, yo escribí esas dos películas pensando que fueran mi primera película, pero yo ya había hecho mi primera película, que fue Perros de Reserva. Entonces ya no iba yo a hacer mi segunda película con ninguno de esos dos guiones, porque las tres películas fueron pensadas para hacer mi debut. Entonces por eso lo rechacé y dijo, yo me fui a Holanda pensando, tengo que escribir algo que sea acorde a lo que una segunda película debe ser. Y así fue como nació Pulp Fiction. Entonces, pues coincido totalmente contigo, Paquito. O sea, para que, como dices, no recuerdo cómo dijiste, pero sí, así como si tú cortaste a la novia, ¿por qué te enojas de que ahora ande con otro o algo así? Y y entonces, eso es lo que puedo decir respecto digamos, al guión de Natural Born Killers, porque si no, desafortunadamente, ese no lo leí. Yo quisiera cerrar mi participación hablando un poquito sobre la carrera de Oliver Stone, porque como tú bien dices, Oliver Stone hace una crítica mordaz al sistema, a los medios de comunicación, utiliza esta estrategia tan recurrente cuando tenemos antihéroes, cuando tenemos héroes de moral y ética cuestionable, que es necesario hacer más desagradables a los antagonistas para que el público pueda sentir, aunque sea un poquito de empatía o de simpatía por los protagonistas. Como tú bien dices, aquí nos caen bien, nos dan risa,
y el público se enamora de ellos, el público dentro de la película se enamora de ellos porque los medios los manipulan, pero como tú bien dices, son asesinos despiadados y si tú te reunieras con ellos y quisieras hacerte su amigo, no lo lograrías y terminarías muerto. Entonces tuvieron que hacer a Robert Downey Jr., a Wayne Gale y a Tommy Lee Jones y a Tom Sizemore en su papel de Jack Scagnetti, los tuvieron que hacer más desagradables, más nefastos, más grotescos, para que pudiéramos ponernos del lado de Mickey y Mallory Knox. Eso se me hace interesantísimo y en efecto, como dice Paquito, es una película que ni siquiera la misma película te la puedes tomar como algo, ni siquiera, incluso la misma película es parte de un conglomerado de medios, o sea, la misma película es parte de Hollywood, es parte de Warner Brothers, entonces Oliver Stone era un miembro del sistema criticando el sistema desde adentro, como lo hizo con JFK, como lo hizo con Nixon, como lo hace con Any Given Sunday. Eh, entonces, en ese sentido, me parece interesante hablar de la carrera de Oliver Stone. También hizo, para mi gusto, una gran biopic que fue W en el 2008, que es una biopic sobre George W. Bush, interpretado impecablemente por este actor, el actor de No Country for Old Men, se me olvida su nombre, Josh Brolin, interpretado por Josh Brolin, George W. Bush. Es un peliculón, a mí me encanta, me parece un peliculón y una gran crítica y una gran manera de hacernos sentir empatía. Y se lo dijo Oliver Stone a Charlie Rose. Perdón que mencione tanto a Charlie Rose, pero me gusta mucho ver las entrevistas con él. Pero Oliver Stone se lo dijo. Yo no intentaba que sintieran, perdón, yo no intentaba que sintieran simpatía por George W. Bush, porque no es simpático, pero sí intentaba que sintieran empatía, que por lo menos exploráramos el lado humano de por qué fue una persona tan intransigente y un gobernante tan bélico. Y en la película pues todo tiene que ver con su papá y etcétera. Pero estoy de acuerdo con Paquito que a pesar de que tiene grandes películas y grandes críticas al sistema, grandes críticas hacia la política de Estados Unidos, grandes críticas hacia la guerra de Vietnam, Oliver Stone se volvió, híjole, se volvió como un hippie un tanto descerebrado, glorificando en sus documentales a Fidel Castro, a Hugo Chávez, ay, perdón, de Bolivia, Evo Morales, o sea, literalmente lo perdimos, creo yo. O sea, se nos quedó en el viaje, Oliver Stone. Pero bueno, yo sigo celebrando muchas de sus películas, estas películas que mencioné, y a pesar de que ha hecho churros y ha hecho películas que no me agradan y que han sido proyectos soñados de él, como Alexander, que fue una película que soñó y hacer durante muchas décadas y que cuando por fin la hizo tuvo que reeditarla como 2 o 3 veces y nunca gustó, nunca terminó de gustar. También la película de World Trade Center, que me parece una cursilería y una pseudo comedia, drama, muy fallida. O la película de Salvajes del 2012 con Salma Hayek y ya ni me acuerdo quién más sale, Benicio del Toro, una ahí comedia negra, película de acción, gacha, gacha. Y después finalmente cerró hasta lo que hasta ahora es su carrera de largometrajes de ficción con una película sobre Snowden, sobre este personaje
célebre, este hombre que puso al mundo de cabeza, Edward Snowden, con la cuestión de los Wikileaks. Y pues creo que con esa película como que trató de redimirse, volver a hacer una cierta crítica a la política de Estados Unidos, a la CIA, volver a explorar un fenómeno dentro de Estados Unidos político. Y creo que más o menos le quedó decente la película, pero bueno, yo con esto concluyo mi participación, no sin antes agradecerles infinitamente por su tiempo y su atención. También le mando un abrazo a nuestra productora Carolina González, que es la que nos permite tomarnos este tiempo para grabar el podcast y le permite a Paquito destinar todo el tiempo que le destina a la creación de este podcast. Y por supuesto un agradecimiento a Paquito por estar aquí con nosotros, por estar siempre comprometido al 100% con este podcast. Yo me despido y le devuelvo el micrófono a Paquito. Muchas gracias, Fer, muchas gracias y también a ti porque también me das tu tiempo y estás aquí y me ayudas a armar que es un sueño mutuo de hacer el podcast. Ya llevamos tantos episodios que no parece que empezamos ayer. Yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo a los sospechosos comunes, a los amigos que nos escuchan y que nos comentan y que participan. En particular, pues quiero agradecerle a Abraham González, que es una persona que nos comenta mucho en YouTube, también a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, que es también una persona que nos ha dedicado mucho tiempo a comentarios. También le mando un saludo a Carolina González, como tú lo dices, que es nuestra productora ejecutiva y que nos permite estar aquí. A Mario Humberto, mi bebé, que está aquí junto a mí en este momento, y a quien le dedico este programa, como siempre. Y pues a todas las personas que nos escuchan y que nos comentan. Esto fue Sin Esperanzas. Tenemos un invitado aquí especial y nos vemos a la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!